La cronología es una de las patas fundamentales en el estudio de la historia, pero en nuestra serie de astronomía egipcia vamos a detenernos en una cuestión. Concretamente vamos a analizar los dos tipos de cronologías que tenemos en el estudio de la historia, la cronología relativa y la cronología absoluta. Bienvenidos a un nuevo vídeo, esto es Ojo de Horus, y hoy vamos a hablar de astronomía egipcia. Empecemos por la cronología relativa. La cronología relativa es un método para ordenar eventos, objetos o personas en el tiempo. Es decir, sirve para situarnos en el tiempo sabiendo el orden de los sucesos, los monarcas, etc. Un ejemplo clásico de cronología relativa, por ejemplo en el Antiguo Egipto, es una lista real. Las fuentes de cronología relativa que tenemos en la egiptología, egiptíaca de manera Flavio Josefo o incluso a Heródoto. También tenemos las listas reales egipcias como egipcia, Seti I en Ábidos. Pero si hay que hablar de lista real, la más completa que tenemos es la lista real de Turín. Esta lista real muy fragmentada, muy deteriorada, hemos perdido mucha información que tenía, ya que se ha conservado muy mal. Fue redactada en la época de Ramsés II y sabemos que incluía más de 300 monarcas, siendo monarcas eliminados en el resto de listas reales, como los monarcas que reinaron durante los periodos intermedios o los eliminados en otras listas que sufrieron la damnatio memoria. Es decir, en todos estos ejemplos tenemos una sucesión de monarcas, es decir, nos hacen un listado de un monarca tras otro, una lista ordenada de un monarca tras otro reinando, en la que nos pueden ofrecer, dependiendo de la lista real, pues los años de reinado, algunos incluyen algunas datos de su reinado, pero no suelen incluir cuántos años reinaron, con lo cual tenemos una cronología relativa sabiendo cuánto tiempo reinó cada monarca mencionado en esta lista. Y vamos por otro lado a la cronología absoluta. La cronología absoluta nos ofrece fechas concretas, precisas, sobre un reinado o un hecho. Lo vemos en las listas cronológicas de faraones con sus fechas de reinado al lado, que tenemos para situarnos cronológicamente en el estudio de la historia. Y como tenemos todas estas fechas, como sabemos en qué año reinaron estos faraones. El método más común usado en todas las disciplinas de la historia es el método del carbono 14. Sin yo ser experto en este tema, pero no meter la pata. Pero bueno, el carbono 14 es un isótopo radiactivo del carbono que sirve para calcular la edad de restos orgánicos. Contiene 6 protones y 8 neutrones y tiene un periodo de semidesintegración de 5730 años. Entonces, en base a este ritmo de desintegración, pues se puede calcular el periodo de vida de estos restos orgánicos. Sin embargo, en Egipto tiene una utilidad relativa, ya que pues, no se consigue una precisión absoluta. Respecto sobre todo a lo que estamos hablando del reinado de los monarcas, que es en lo que estamos tratando ahora mismo, sino que es una aproximación a los siglos. Sabemos más o menos en torno a qué siglos pues un objeto en este caso corresponde, pero no sabemos unas fechas exactas. Por eso he mencionado que tiene una utilidad relativa respecto al uso que le queremos dar y lo que queremos obtener. Otro método también bastante utilizado es el método de la termoluminiscencia, que se usa para la cerámica, para averiguar el último cocido de restos cerámicos, con lo cual se puede aproximar también la vida de estos objetos cerámicos y cuándo fue elaborado. Y otro método que está cada vez más usado últimamente, del que ya hemos hablado en algunos vídeos, es la arqueoastronomía, es decir, el estudio del cielo de la astronomía en época histórica. Y sobre esto tenemos ejemplos muy claros. Tenemos, por ejemplo, el texto de la fundación de la ciudad de Amarna, en el que se toma la alineación del templo menor de Atón, orientado con el amanecer en el Wadi, donde fue enterrado
Akenatón, ya que pues al amanecer el sol saliendo por este wadi, por este cañón, pues recreaba el símbolo Ajet, es decir, el símbolo del horizonte en la escritura jeroglífica y en la simbología egipcia. Con lo cual sabemos que cuando se fundó la ciudad se produjo ese alineamiento solar. Por tanto, sabiendo que se produjo ese alineamiento solar en ese mismo momento de la fundación de Amarna, pues este texto menciona que esta fundación se produjo el cuarto mes de Peret en el día 13, en el año 5 del reinado de Akenatón. Y teniendo en cuenta las alineaciones astronómicas, se puede llegar a acercarnos a que esta alineación se produjo en torno al 1325 a.C., con una oscilación de unos 4 años y concretamente entre el 19 y el 20 de febrero. Tenemos ya una fecha mucho más precisa de cuándo fue fundada la ciudad de Amarna, con una gran precisión. También otros sucesos astronómicos, como puede ser un eclipse, que ahora, de hecho en agosto, vamos a tener uno y que haré algunos vídeos hablando de ello, aprovechando que estamos hablando de astronomía y que tenemos un evento astronómico único, pues vamos a hablar más precisamente de esto. Pero bueno, os adelanto algunas cosas, y es que en el papiro Berlín 13588 menciona un eclipse en el momento en el que el faraón Pasmético I está siendo embalsamado. Sabemos que Pasmético I, el fundador de la dinastía 26, la llamada época saíta, la baja época, pues sabemos que Pasmético I murió en el 610 a.C. Y debido pues al estudio astronómico sabemos que se produjo un eclipse concretamente el 30 de septiembre del año 610 a.C. Por tanto, si el faraón Pasmético I estaba siendo embalsamado y teniendo en cuenta los procesos de momificación y tiempos que se tenían en cuenta en el proceso de embalsamamiento, pues es muy probable que el monarca muriera en el verano de ese mismo año. Pero como ya he dicho, pues hablaremos en otro vídeo, ahora en agosto hablaremos más concretamente sobre eclipses y el Antiguo Egipto, ya que tenemos algunos datos muy interesantes. Suscribiros para no perderos nada.